El materialismo dialéctico es la ciencia filosófica sobre las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. La concepción filosófica del partido narcisista y leninista, creada por Marx y Engels y perfeccionada por Lenin y Stalin. Es la teoría adaptada por Engels del desarrollo de la naturaleza, del pensamiento y las sociedades humanas a través del método dialéctico materialista. Se llama así porque su modo de estudiar y concebir los fenómenos es dialéctico. Karl Marx fue un pensador de origen alemán. Nació en Treveris en el año de 1818 y murió en Londres en el año de 1883, considerado como el padre del socialismo científico. Su obra más importante es El Capital, publicado junto a Engels en el año de 1867. Karl Marx fue un filósofo, economista e intelectual del siglo XIX. Junto a Friedrich Engels fue el principal teórico del comunismo y el padre del socialismo. Por sus escritos periodísticos opuestos a los poderes económicos y aristocráticos, fue perseguido políticamente y expulsado tanto de Francia como de Alemania. Sus nociones sobre economía, política e ideología siguen siendo hoy utilizadas por filósofos, científicos sociales y políticos de todo el mundo. Fue el analista más importante de la nueva sociedad que nació junto con la revolución industrial y el capitalismo. Marx criticaba a los filósofos materialistas porque son simplemente contemplativos. Además, rechazaba al idealismo porque reducía lo práctico a lo teórico. Marx propone como alternativa el materialismo histórico, que sostiene que el mundo no se cambia por las ideas, sino a través de la acción material, práctica y física. Joseph Stalin, más conocido como José Stalin, fue un político revolucionario y dictador soviético de origen georgiano, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952 y presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953. Stalin era considerado entre los bolcheviques como un experto en la cuestión nacional. En 1913 publicó su artículo El marxismo y la cuestión nacional, en el que desarrolla su teoría marxista sobre la nación en oposición a las teorías nacionales que defendían los fundistas y mencheviques. Él desarrolla el concepto de nación que resume de la siguiente forma. Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada esta en la comunidad de cultura. Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, 1870-1925, fue un político, revolucionario, teórico político, filósofo y líder comunista ruso, líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En 1917 fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, Sovnarkom, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1922. Sus contribuciones al pensamiento marxista reciben el nombre de leninismo, o más conocido como marxismo-leninismo, ideología socialista que se expandiría por la mayor parte del bloque comunista y en el Segundo Mundo durante la Guerra Fría. Ernst Bloch nace el 8 de julio de 1885 en Ludwigshafen, ciudad industrial alemana ubicada en las orillas del río Rin, como hijo único de una familia de clase media. Sus padres, que tienen pocos intereses intelectuales, son de origen judío, pero no practican su religión, mientras él mismo se define tempranamente como ateo. Es dotado de una extraordinaria memoria. Ernst logró citar pasajes muy populares como El polígrafo de viajes imaginarios Karl May, como de Hegel y de muchas otras obras de la tradición filosófica europea clásica y de su tiempo. Sus pequeños tratados sobre física y otros temas escritos durante esos años no llegan a publicarse, y sus repetidos intentos de entrar en contacto epistolar con científicos importantes quedan infructuosos. George Lukács nació el 13 de abril de 1885 y falleció el 4 de junio de 1971. Fue un filósofo y político. Se considera una de las figuras del pensamiento marxista. Nació en Budapest, Imperio Austrohúngaro.
Desde temprana edad se mudó junto a su familia burguesa a Berlín. Estudió filosofía en la Universidad de Humboldt de Berlín. Luego se trasladó a Heidelberg, donde recibió la influencia de Georg Simmel, Max Weber y Ernst Bloch. Lukács fue una de las figuras más representativas del pensamiento marxista y del campo político en la época contemporánea. Roger Garaudy nació el 17 de julio de 1913 y falleció el 13 de junio del 2012. Fue un filósofo y político francés, autor de una cincuentena de libros que tratan particularmente de historia de las grandes figuras del comunismo y la religión. Fue un destacado intelectual marxista que abandonó el Partido Comunista francés tras condenar la invasión de Checoslovaquia por los tanques soviéticos en 1968. Poco después se convirtió en el catolicismo y en 1982 al Islam, siendo a partir de entonces uno de los más firmes defensores de la causa palestina. En 1995 publicó Los mitos fundadores de la política israelí, donde defendió la tesis negacionista del Holocausto, lo que le valió una condena por la justicia francesa a 6 meses de cárcel, que no llegó a cumplir. El primer postulado del materialismo dialéctico nos dice que en el mundo jamás ha existido, existe ni existirá en parte alguna nada que no sea materia en movimiento o que no haya sido engendrado por la materia en movimiento. En eso consiste precisamente la unidad del mundo. El mundo es material, es único, eterno e infinito, y el propio hombre, su producto superior en la tierra, es una parte del gran todo denominado naturaleza. El mundo material, la naturaleza, es una variedad infinita de cosas, cuerpos, fenómenos y procesos. La naturaleza inorgánica, el mundo orgánico, la sociedad con toda la riqueza y variedad de sus manifestaciones. El mundo físico, incluyendo energía, es todo lo que se pueda medir cuantitativamente. No entran en este mundo conceptos morales, espirituales, anímicos o imaginarios. El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido en que se considera que no existe más realidad fundamental que la materia. Pero la materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en sí la capacidad de su propio movimiento, como resultado de la lucha de los elementos contrarios, siendo la contradicción la esencia de la realidad, al igual que para Hegel, que se expresa en el movimiento dialéctico. Así, el movimiento hegeliano de la idea a la cosa y a su reconciliación queda invertido, según la famosa frase de Marx, pasando a convertirse en un movimiento que va de la cosa a la idea y a su futura reconciliación. Todo el bagaje conceptual de la dialéctica hegeliana es conservado por el materialismo dialéctico, pero orientado ahora en la dirección opuesta. La evolución no sigue un camino recto y predeterminado, y, sin embargo, abundan las imágenes que sugieren lo contrario. Desde exposiciones en museos hasta dibujos animados, la evolución se representa como una progresión lineal de lo primitivo al avanzado. El desarrollo de la dialéctica se basa en la fundamentación de que una idea, llamada tesis, generalmente histórica, social o filosófica, al ser desarrollada en detalle, abre aspectos diversos que entre sí estos pueden ser correctos o pueden ser incorrectos o de manera que pueden ser una hipótesis. A esto se lo denomina antítesis. Pero finalmente surge una manera de reconcebirla conciliando aspectos aparentemente contradictorios. A esto se lo llama síntesis. Como definición general, la dialéctica supone que las contradicciones y las confrontaciones no bloquean, sino dinamizan. Por ello, era conveniente exponer anteriormente el origen de la palabra y su uso en la retórica, para entender que su esencia es la contradicción como método. Hay que concebir el mundo como un todo unitario, que se reduce a materia, sin ningún espíritu. Las leyes del universo, las cuales son mentalismo, todo en el universo es mental, correspondencia, como es adentro, es afuera, también conocida como la ley del espejo, vibración, todo se encuentra en constante movimiento, causa y efecto, toda causa tiene su efecto, polaridad, todo tiene su par de opuestos, arriba, abajo, adentro, afuera, femenino, masculino. Ritmo. Todo en el universo es compensado y tiene un ritmo. Generación. Cuando creas algo, por ejemplo un hijo, tu creación se vuelve tu maestro. Se realizan de modo infalible.
por lo que éste como totalidad debe evolucionar en un sentido determinado. Marx considera al hombre en dos acepciones: como ser real de carne y hueso, y como resultado de la historia económica, de la producción de la historia. El hombre, según el autor, se realiza modificando la naturaleza para satisfacer sus necesidades en un proceso dialéctico en el que la transformación es mutua. La anterioridad de la materia, del ser con relación a la conciencia, está probada por el hecho de que esta última surge en cierta etapa del desarrollo de la materia, de la naturaleza, que las ideas y las teorías que constituyen la conciencia humana no son más que el reflejo del medio circundante en el cerebro del hombre. En la parte religiosa. Esta es la famosa cita textual de Karl Marx. En relación con la religión, la base de la crítica irreligiosa es esta: el hombre hace la religión no hace al hombre. En otras palabras, la religión es la autoconciencia y la autoidentidad del hombre, en tanto que éste no se ha encontrado a sí mismo o se ha extraviado de nuevo. Pero el hombre no es un ser abstracto habitando fuera del mundo. El hombre es el mundo humano, el Estado, la sociedad. Este Estado, esta sociedad, producen la religión, la cual es una conciencia del mundo invertida, porque estos son un mundo invertido.